Hola amiguitos, buenas tardes. Vamos a comenzar a leer el libro Malala, escrito por Adriana Carranca. Y este es el prefacio que comienza en la página número 7. Todo lo que voy a contar aquí realmente sucedió. Es increíble que así haya sido, pero así fue. Lo sé porque estuve allí. Atravesé medio mundo con una misión. Descubrir lo que de verdad había sucedido con una niña llamada Malala Yousafzai y por qué ella estaba siendo perseguida. Recibí esa misión porque eso es lo que hacen los periodistas. Investigan y husmean por todas partes, siembran preguntas y cosechan historias. Era una tarea peligrosa y yo sabía que tendría que enfrentar grandes desafíos. El día de mi partida escuché en la radio una orden, que los periodistas no viajaran a Swat. El valle se había transformado en un territorio prohibido, pero al igual que los niños, a los periodistas les encanta hacer todo lo que está prohibido. Entonces preparé rápidamente mi mochila, puse mi linterna a manivela, el mosquitero, el gas pimienta y todo lo que cabía en ella, y partí. Atravesé el Atlántico y África, hasta el desierto, crucé el mar Arábico y continué en dirección a las montañas donde Malala vivía. Cuando llegué a destino tuve que disfrazarme porque el peligro aún acechaba el valle y nadie debía saber que yo estaba allí. Solo Ehaz, mi guía y protector, un hombre grandulón, fuerte y bondadoso, con voz de trueno, y la familia de Sana, muy generosa y valiente, que aceptó esconderme en su casa para que yo pudiera conocer esta historia, tan aterradora como cautivante, que voy a contarles ahora. Ahí entonces está el mapa que describía el periodista anterior. Malala era una niña que quería ir a la escuela, pero el lugar donde vivía eso estaba prohibido. Libros solo a escondidas. En el camino hacia la escuela había muchos peligros, riesgos inimaginables, incluso de muerte. Ese lugar se llama Valle de Swat. El Valle de Swat queda en un país distante llamado Pakistán. Posee campos verdes, rodeados por montañas gigantes que la nieve pinta de blanco casi el año entero. En el verano, cuando el sol calienta las cumbres, la nieve se derrite y se junta con el río Swat, que desciende serpenteando la sierra hasta encontrarse con el río Kabul, el cual proviene del país vecino, Afganistán. Allí, entre la magnífica cordillera Hindú Kuch y las aguas cristalinas de los ríos con un pie en Pakistán y otro en Afganistán, viven hace más de 2000 años los pastunes, como Malala. Son tan bellas y fértiles sus tierras que poderosos emperadores intentaron conquistarlas, hasta Alejandro Magno, el más grande de todos ellos. El rey de reyes viajó a Swat en el año 328 a.C. Desafió a los dioses que según se creía protegían el valle, Cruzó ríos atestados de gaviales, atravesó las montañas, participó en feroces batallas, pero al enfrentar a los valientes pastunes resultó herido y por ello admitió no ser un dios inmortal, sino un hombre común. Sus escritos no sobrevivieron intactos al paso del tiempo, pero persisten las leyendas de Swat. Alejandro Magno habría dicho que los pastunes eran tan feroces como los leones. Estoy en medio de las tierras de un pueblo leonino y valiente, donde cada palomo de tierra, perdón, donde cada palmo de tierra es como una pared de acero delante de mis soldados. Todos aquí pueden ser llamados Alejandro. Gengis Khan, fundador del mayor imperio de la historia, atravesó estas tierras en el año 1200. Iba con caballos de guerra y con arqueros tan hábiles que eran capaces de dar en el blanco con sus flechas a más de 500 metros de distancia. Dejó como herencia el Buskavsi, un juego bélico
en el que los jinetes se disputan una cabra sin cabeza. Sin cabeza. De esta forma él entrenaba a sus guerreros en las montañas, y los pastunes aprendieron con ellos. Llegaron otros conquistadores, pero los pastunes nunca se dejaron dominar, porque son un pueblo muy intrépido y valiente. El más intrépido y valiente de todos los pueblos, intrépidos y valientes. Así fue como el filósofo griego Heródoto, el padre de la historia, describió a los indios que vivían alrededor del año 430 a.C., en un sitio llamado Pactuique, donde queda hoy el Valle de Swat, un lugar habitado por hormigas gigantes que buscaban oro en el desierto, por camellos que corrían como caballos y por el pueblo, más guerreros de todos. Las niñas de Swat heredaron su coraje. En un pasado no muy lejano, Swat estuvo habitada por príncipes y princesas, reyes y reinas, como en los valles encantados de los cuentos de hadas, pero de verdad. Me resulta extraño que todavía existan reyes y reinas, príncipes y princesas de verdad. Entonces, cuando llegué a Pakistán, lo primero que hice fue visitar al príncipe de Swat. Su nombre es Miangul Adnan Aurangzeb, pero ahora él es un ex príncipe, usa traje y corbata y vive en una casa, porque ya no posee un castillo. Es una casa pequeña para un príncipe, pero aunque las paredes se achicaron, aún conservan sus encantos en las reliquias de aquellos tiempos en los que el Valle de Swat era un reino grandioso. Mientras tomábamos té en taza de oro y porcelana, me mostró fotos de su infancia y fue como si hiciéramos un viaje al pasado. En una de esas fotografías está su abuelo materno, el general Ayub Khan, que fue presidente de Pakistán después de tomar el poder en un golpe de Estado. Era un general poderoso. A su lado llama la atención una joven elegante, con un peinado muy cuidado. Se nota que son fotos antiguas, porque en Swat las mujeres ya no pueden exhibir su cabello. En otra foto, la misma joven saluda a las alumnas de una escuela, cuando las niñas aún podían estudiar estando seguras. La joven es Nasim, la hija del general y madre del príncipe Adnan. Nasim se casó con Miangul Aurangzeb, el último sucesor coronado de Swat, padre de Adnan. El niño flacucho de pantalón corto en la foto es él, sin el grueso bigote actual, pero con el mismo corte de cabello milimétricamente dividido y aplastado con gel. La niña del vestido con falda ancha que aparece jugando a su lado era su mejor amiga de la infancia, Benazir Bhutto. ¿Ya oíste hablar de ella? Cuando creció, Benazir se convirtió en la primera mujer que asumió el puesto más alto de un país musulmán, el de primera ministra de Pakistán. Pero los mismos hombres que perseguían a Malala tampoco la dejaban en paz, hasta que un día ella no logró continuar escapando de sus garras. Benazir Bhutto murió víctima de un atentado con una bomba. Sumergido en sus recuerdos, Adnan pasa sus dedos delicados, porque los príncipes tienen dedos muy delicados y uñas muy cuidadas, sobre una foto de su bisabuelo paterno, como si quisiera hacerle un cariño. El príncipe lo extraña mucho. Su nombre era Miangul Goshalazada Abdul Wadud, el Bali de Swat, un Bali de verdad. El Bali de Swat tenía un ejército solo para él, pero no le servía de nada, porque en su época aquel era un valle de paz y él un rey benevolente y pacífico, o por lo menos así lo recuerdan los habitantes de Swat. En una fotografía, el Bali de Swat aparece el día
en que fue coronado, en otra con sus soldados en una expedición. Usaba calcetines hasta las rodillas, pantalones cortos y gafas con lentes de fondo de botella. Parecía un niño grande vistiendo ropas infantiles, un principito de barba blanca. No quería, sin embargo, viajar por el mundo, sino llevar al mundo hasta Swat. Ese era su sueño. Un día la reina Elizabeth II del Reino Unido visitó el valle. Quedó encantada con el Palacio Blanco, la residencia de verano del Bali. El castillo se llama así porque es todo de mármol, la misma piedra usada en la construcción del magnífico Taj Mahal, y está rodeado por montañas nevadas. Es en los jardines del Palacio Blanco donde las flores pintan de colores el paisaje en el verano, en donde a Malala y a sus amigas de la escuela más les gusta hacer picnics. Le conté al príncipe que un día yo también conocí a la reina Elizabeth. Fue cuando yo residía en Inglaterra, donde ella vive. Estábamos en una capilla muy antigua, ubicada en los fondos del Palacio de Windsor, la residencia oficial de la reina y el castillo más grande del mundo aún ocupado, el más grande del mundo. Había ido allí porque una amiga musulmana como Malala nunca había entrado en una iglesia y tenía mucha curiosidad, por lo que me pidió que la acompañara. Cuando yo había visitado Egipto, Dina, esa amiga mía, me había llevado a conocer las más bellas mezquitas de su tierra, así que quise retribuirle su gentileza. ¡Qué sorpresa nos llevamos cuando vimos que estaba allí la reina en persona, asistiendo a misa, elegante en su tailleur verde agua y su sombrero del mismo color! A la salida, yo esperaba verla partir en un carruaje, como en los desfiles de la realeza, pero finalmente ella entró en su automóvil, un Jaguar verde. Debe gustarle mucho ese color, y se puso al volante conduciendo por los jardines de la pequeña iglesia hasta los portones de su palacio. Antes de despedirse, se acercó a nuestro grupo y preguntó: ¿Ustedes son estudiantes de la Escuela de Londres? Lo éramos, pero no conseguíamos siquiera hablar de tan asombradas. Entonces ella dijo: muy bien, estudien bastante, porque la educación es muy importante para los niños y niñas. El Vali de Swat también creía que la educación era importante. Fue él quien abrió las primeras escuelas para niñas en el valle. Pero eso fue antes de la guerra y de que a las niñas se le prohibiera estudiar. Para saber cómo había ocurrido todo, seguí viaje rumbo al Valle de Swat. La Grand Trunk Road es una antigua ruta de comercio entre emiratos, reinos e imperios, por donde transitan coloridos camiones típicos de Pakistán. Fue construida por orden de un pastún, Sher Khan, el Rey León. Dicen que los apodaron así después de matar a un león de verdad con sus propias manos en la selva de Bihar. El recorrido de la carretera hasta el valle de Swat se ve intercalado por túneles largos y oscuros que perforan las montañas abriendo el camino. Curvas sinuosas se estrechan entre el valle profundo, tan profundo como un abismo. Los enormes peñascos de rocas escarpadas. Dicen que en esa angosta franja tuvieron lugar más batallas que en cualquier otra parte del mundo. Los pastunes habrían conseguido expulsar a sus enemigos en todas ellas. Por eso les dieron a estas tierras el apodo de cementerio de los imperios. En lo alto de las montañas y más allá de las curvas, donde el camino se encuentra con la naciente del río y el aire es más fresco, está la ciudad donde nació Malala. Se llama Mingora y es la más grande del valle de Swat. Cuando estábamos por llegar, fuimos detenidos por soldados. Ellos controlan la entrada y hay muchos en los caminos,
detrás de barricadas hechas con bolsas de arena, en lo alto de torres, vigilancia y tanques, como en una zona de guerra. Esperé dentro de una tienda, mientras Haas le mostraba a la militar la carta del ejército que nos autorizaba a ingresar en el valle. El sol fuerte hacía que el puesto pareciera un campamento beduino en el Sahara. Siga, indicó el parco soldado, pero advirtió, no salga del área cercada por el ejército. Es muy peligroso. Sana nos esperaba en el centro de la ciudad, donde coloridos rickshaws, carretas de bueyes con ruedas chirriantes y pastores de ovejas comparten el espacio con los automóviles. Él vive Kanju, del otro lado del río Swat. Queda fuera del cerco del ejército, donde por lo tanto yo no podía ir. Pero como dije antes, los periodistas, al igual que los niños, adoran hacer cosas que no pueden. Entonces, seguimos adelante. Atardecía y pronto el valle se dio envuelto por la sombra del monte Falak Sair. Este puede observarse desde cualquier lugar. Posee su cumbre nevada el año entero y se eleva unos 6.257 metros en dirección al cielo más azul que haya visto. A orillas del río Swat, los habitantes aprovechaban los últimos rayos del sol para recoger piedras para construir sus casas. Así se hacen las viviendas del valle, con piedras del río equilibradas unas sobre otras, como hace milenios. Yo observaba distraída el hermoso paisaje mientras atravesábamos el puente, hasta que el automóvil se detuvo. Un soldado armado dirigió su reflector hacia mí, acercando su rostro hasta golpear con el casco en la ventanilla. La temperatura había bajado en el exterior y su aliento caliente dibujaba nubes de vapor en el vidrio. Sentada en el asiento trasero, yo vestía un chalwar camés y tenía el rostro cubierto por un largo velo que solo dejaba ver mis ojos. Así se visten las mujeres en el valle de Swat. Ellas nunca muestran el rostro en las calles, ¿lo sabías? Es parte de la cultura del lugar. Los guardias creyeron que yo era una de ellas y nos dejaron seguir. Estacionamos el automóvil frente al único mercadito con la luz encendida de todo el barrio y continuamos nuestro camino a pie en la oscuridad por estrechos callejones, dibujados por los muros altísimos de las casas. Señal de la violencia, pensé. El camino parecía un laberinto, uno de verdad, de aquellos construidos para que la gente se pierda y nunca más pueda salir. La luna aún no había salido para ayudar a iluminar nuestros pasos y seguíamos a Sana por el sonido de la suela desgastada de sus zapatos que se arrastraban en el suelo de tierra. Doblamos aquí, doblamos allí, no llegábamos nunca. Estaba tan oscuro que empecé a tener miedo, hasta que Sana se detuvo bruscamente. Llegamos. Es aquí. Yo no conseguía siquiera divisar su rostro. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, la silueta de una ruina se dibujó lentamente en las penumbras. Esta es mi casa. Fue bombardeada durante la última batalla. Bombardeada. Esa era la casa donde yo me hospedaría. ¿Por qué bombardeada?, pregunté. Porque mi hermano es un talibán. ¿Un talib qué?, exclamé. Debo haberme puesto tan pálida que mi rostro se iluminó en la oscuridad de la noche. Al percibir mi sobresalto, Sana soltó una ruidosa carcajada. No te preocupes, él fue apresado por los militares. Vamos, después te explico. Caminamos otros 50 metros hacia un callejón sin salida y entramos por una portezuela a nuestra derecha. Allí se encontraba una bujera. Reunidos en torno a un hornillo a gas había 4 hombres sentados en las camas de paja trenzada,
con las piernas dobladas sobre el tejido como si estuvieran en el suelo, una costumbre de los hombres de las tribus pastunes. Cuando nos vieron aparecer en la puerta, escondieron apresuradamente sus armas, bajo las mantas floreadas con las que se cubrían. Tenían en sus regazos pistolas y fusiles. Yo nunca había visto tantas armas. Para ese entonces intenté recordar cómo había llegado hasta allí. Si hubiera seguido el ejemplo de Hansel y Gretel en aquel cuento que leí cuando era chica, habría marcado el camino con migas de pan. Así sabría cómo escapar. Pero ¿y ahora? ¿Cómo podría huir? ¿Hacia dónde? Me quedé paralizada por el miedo y no conseguí pensar en nada más. Estaba tan nerviosa que no presté mucha atención cuando Sana explicó que los hombres eran Lavcares, habitantes que habían formado una milicia armada para salvaguardar a la aldea de los peligros. El jefe del grupo era el profesor Anif y estaba amenazado de muerte. 3 meses atrás había recibido una amenaza. Tenía que abandonar el valle en las siguientes 24 horas. Sin embargo, testarudo como los periodistas, Hanif no había dado un solo paso ni pretendía dejar su casa. En cambio, se quedaría para defender esas tierras, como un pastún legítimo, me dijo. Por eso pasaba las noches en vela como un zombi. Quieto hasta ese entonces, Ehaz, el chofer, tomó coraje y me reveló que él también estaba armado. Traía una pistola escondida en el calcetín. ¿En el calcetín? Para protegerme, dijo. Sucede que yo detesto las armas y discutí con él. ¿Protegerme de qué peligros exactamente?, pregunté desafiante y un poco enojada. De los hombres de las montañas, respondieron ellos, enigmáticos, casi a coro. Pero no me dieron ninguna explicación, solo una advertencia. No debes andar sola por ahí. La vieja puerta de madera, descascarada por el tiempo, estaba abierta. Una cortina hecha con trozos de tela protegía a las mujeres de las miradas ajenas. En el patio de tierra agrietada, de tan seca, sobrevivía un naranjo solitario. Del otro lado había una habitación. Allí encontré a las mujeres, todas sentadas en el suelo alrededor de una fogata. Masha Alab, dijo Racia, la mujer de Sana, cuando me vio abriendo los brazos y sonriendo. Es su forma de decir que soy bienvenida. La casa era muy simple. No tenía cocina y el cuarto de baño era solo un agujero en el suelo. Pero nada de eso hace falta cuando somos recibidos con cariño. Ellos me dieron la habitación más confortable, con un colchón sobre unas tablas y un charay floreado y calientito. Era también el lugar más arreglado, un típico betak, adornado con cintas plateadas y doradas, como los templos en los días de fiesta, y donde Sana y Racia guardaban sus regalos de casamiento. Yo no podía aceptar el privilegio de tener una habitación solo para mí, pero ellos insistieron. La hospitalidad es una cuestión de honor para los pastunes. En la casa de Sana y Racia viven con su hijo, Yassin, de 9 años, y sus hijas Tansela, Casi, de 4 años. Aymun Mekbech, de 14. La cuñada de la pareja, Nasia, con sus hijos Saor, de 12 años, y Ñayatul, de 14. Y Mansur, de 3 años, y sus hijas Wareshka, de 10, y Bajida, de 8. En el Valle de Swat es así, no importa cuántos sean, la familia entera vive en la misma casa y todos se ayudan. El jefe de familia es el patriarca, Moib ul Haq, de 85 años, padre de Sana. Es un señor flaquito, con los hombros curvados por el tiempo, una sonrisa con pocos dientes y la piel tan arrugada como el suelo árido del patio.
que él atraviesa a paso lento, equilibrándose con la ayuda de un bastón. Camina envuelto en un charay, con las puntas hasta el suelo, para protegerse del frío. Ahí están todas las definiciones para que ustedes le pongan pausa y lo puedan ver, ¿ya? Usa sandalias de cuero y tiene la barba muy larga y blanca como la nieve. Parece un personaje bíblico. Todas las mañanas y las noches siguientes yo me sentaba con la familia en el suelo, formando un círculo alrededor del fuego, para compartir el café y el pan. Ellos eran muy pobres, pero la comida no podía faltar. Recibir bien al visitante forma parte de la tradición pastún y compartir las comidas es un momento de gran importancia. Del hornillo salían los chapatis, bien calientitos, usados como platos para servir la comida, a la que juntábamos con trozos sacados de los bordes, a modo de cuchara. Así comen los pastunes tradicionales, con las manos. Permanecíamos allí durante horas, mientras el hollín oscurecía las paredes y contaminaba el aire. Entonces el viejo Moif empezaba a contar historias. Los pastunes son grandes contadores de historias. Aunque fuera un hombre flaquito, la sabiduría acumulada durante su vida lo transformaba en un gigante. A medida que hablaba, el humo iba delineando titanes, elfos, hadas, brujas, ogros, reyes y príncipes, luchando para gobernar. La guerra está presente hasta en los cuentos para dormir. Pero el cuento que más le gustaba a los niños era el del pequeño gigante que vivía en una calabaza. Y un día un día comió tanto pan que se llenó de gases e hizo estallar la casa con un pedo. Esa era la señal que indicaba la hora de ir a dormir. De lo contrario, nos quedaríamos allí escuchando historias y comiendo pan eternamente y terminaríamos, decía el anciano, haciendo estallar la casa con un pum. Todos nos reíamos mucho con esa historia y nos íbamos a dormir felices. En Swat, la falta de luz impone el ritmo en las casas. Los habitantes se despiertan con la salida del sol y al final del día el valle languidece cuando cae la luz, sumergiéndose en la más completa oscuridad, una lámpara a la vez. Racia venía a despertarme todas las mañanas antes de la aurora, con cubetas de agua para mi baño. El agua era extraída de un pozo en el patio y se calentaba en el hornillo. Saba Baber, buenos días, decía Racia. Mientras su cuñada nacía, intentaba barrer la casa sin éxito. La escoba de paja, como las de las brujas, levantaba el polvo aún más y los primeros rayos de sol hacían brillar las partículas como purpurina en el aire. El ruido de las fibras arrastrándose por el suelo y un gallo desafinado compusieron la acústica durante mis primeros días en el valle de Swat. Mientras las mujeres preparaban el pan, esperábamos una visita. Al almoz, una niña de 7 u 8 años, cabellos enmarañados y ropa remendada, que todos los días recorría las casas en el mismo horario, trayendo una cabra, el sistema de delivery del SWAT. Del animal extraíamos la leche, que salía calientita y cremosa, lista para beber. Era como si el valle se hubiera detenido en el tiempo, cuando ni las máquinas ni las botellas de plástico existían, y todo parecía más simple. Después del desayuno, los niños se iban a jugar. Usaban ramas de los árboles como espadas y libraban batallas por el dominio del diminuto espacio del patio. Las niñas no tenían mucho tiempo para eso, porque ayudaban a sus madres en las tareas domésticas. Solo Tansila, de 4 años, aún no usaba velo y gozaba de beneficios tales como jugar con los niños. Aimun, de 14 años, era la mayor y la más callada. Parecía
una niña triste. Racia me contó que ella y su esposo ya habían recibido 3 pedidos de casamiento para su hija, porque las niñas del valle se casan muy pronto. Racia es analfabeta y se casó con Sana a los 15 años, pero Aimun no quería casarse joven como su madre. Al igual que Malala, ella quería ir a la escuela. Malala nació y creció entre los pasillos y los antiguos pupitres de madera en la escuela Kushal, la más grande del valle, del profesor Ziauddin Yousafzai, su padre. El 12 de julio de 1997, su madre dio a luz a la niña con la ayuda de una vecina partera, en una cabaña frente a la escuela. Ziauddin le transmitió su apellido para nosotros, para que un gesto común, pero en las sociedades patriarcales del sur de Asia como Pakistán, los hijos varones son los predilectos. La llegada de un niño es motivo de fiesta, celebrada con música, baile y comidas típicas, mientras que la de una niña ni siquiera es anunciada. Criadas para casarse a temprana edad, momento en el que adoptarán el nombre de la tribu del esposo. Ellas casi nunca son registradas al nacer. Oficialmente no existen. Malala no sufrió esa discriminación. Padre e hija tenían una relación especial, en parte porque de acuerdo con el Pashtuwali, una niña no puede salir a la calle sin estar acompañada por un Mabram. Son los padres quienes las llevan a la escuela, al médico, a dar un paseo, mientras las madres son mantenidas en Purdab. Esto provoca un acercamiento entre padres e hijas y además porque Malala era la hija mayor y desde pequeña acompañaba a Ziauddin mientras la madre se ocupaba de la casa y de los hijos menores, Kushal y Atal, nacidos respectivamente 2 y 7 años después de la hermana. Aunque no fuera un Khan, la dedicación de Ziauddin por el aprendizaje hizo de él un hombre importante. Como representante de la tribu Yousafzai, considerada la más educada del valle, de un linaje de poetas y filósofos de Swat, Ziauddin integraba la Qaumi Jirga, presidía una asociación de escuelas y más tarde fundó el Consejo de Paz Global, que luchaba para mantener la paz en la región. Malala lo acompañaba en las protestas, reuniones y eventos públicos, siempre atenta a los movimientos y a las palabras de su padre. Los dos se volvieron grandes compañeros. Ziauddin era un hombre justo y otorgaba a su hija los mismos derechos que confería a sus hijos. El príncipe Adnan, durante nuestra conversación en su casa, me había dicho, los niños, Kuchal y Atal, se sentaban en el regazo del padre y Malala junto a ellos. Después de algunos minutos con la familia, la persona que te dejaba una impresión más fuerte era ella. Las niñas de nuestra sociedad muchas veces se sienten intimidadas, no hablan, no comparten sus sueños, aspiraciones y ambiciones, porque sus vidas están definidas por sus padres y ellas no tienen elección. Es raro que Pastún de las áreas tribales obtenga el permiso de su padre para estar entre hombres adultos y en caso de estarlo, permanecerá callada en un rincón y solo responderá las preguntas que le dirijan directamente a ella. Malala era diferente. Podía percibirse que allí se encontraba alguien que quería algo más de la vida. Eso podía ser visto desde que ella tenía 10 u 11 años. Era una niña extraordinaria. Todos los que un día posaron sus ojos sobre Malala sabían que ella tenía algo especial. Me confirmó la directora Mariam Kalike cuando visité la escuela Kushal. Aún antes de aprender a leer y escribir, Malala asistía a clases infiltrada entre las alumnas mayores,
con los ojos brillando hacia el pizarrón, me contó Madame Marianne. Así es como las niñas llamaban a la directora. La escuela queda en un caserón blanco, sentada en un blanquito en el zaguán de entrada. Yo observaba a las alumnas que iban llegando para sus clases de turno matutino. Al atravesar el pequeño y discreto portón de madera tallada, una a una, ellas se transformaban como si aquel fuera un portal mágico. El semblante preocupado dejaba espacio a la sonrisa, el miedo, el entusiasmo, el silencio al alboroto, los pasos cuidadosos y atentos, al correteo subiendo las escaleras. Era una mañana soleada y las encontré reunidas en el patio, con vista a las lindas montañas de Swat, como hacen todos los días antes de iniciar las clases. Las niñas contaron que en la escuela Malala era la más lista, la más valiente, la más habladora. Desde niña disertaba como adulta. Era la más sonriente y también la más confiada. Fue lo que me dijeron sus compañeras de clase. La escuela organizaba concursos y competencias entre las alumnas y Malala empezó a coleccionar trofeos. Participaba de todas las actividades, desde pruebas de conocimiento hasta deportes y teatro. Un día Malala escribió y produjo una sátira de Romeo y Julieta, que interpretó con su amiga Malka Enor. Malala como Romeo y Malka como Julieta. Todas las alumnas y profesores se rieron mucho. Quien me lo contó fue uno de sus maestros, Fasal Khalik, y me mostró fotografías de aquel día alegre. Las niñas también participaban de actividades fuera de la escuela. Ellas crearon la Asamblea de los Derechos de los Niños, en la que se reunían para discutir los problemas del Valle de Swat y hacerle llegar pedidos e ideas de soluciones al gobierno. Así atrajeron la atención de las autoridades hacia el valle. En una de las sesiones decidieron acabar con el trabajo infantil. En otra, que todos los niños tendrían que estar en la escuela. Malala fue elegida como su portavoz. Ella casi siempre se sacaba 10, a veces 8, pero eso cuando el examen valía 8, como el examen de física, a veces 20, pero eso cuando el examen valía 20, como el de álgebra. Es que a Malala le encantaban esas asignaturas, la física, la matemática, la química, historia, biología y geografía, pero su tema preferido era la poesía. Adoraba hacer rimas en urdú, pastún, inglés, los idiomas que aprendió a hablar, además de algunas palabritas en árabe. El nombre de la escuela fue elegido en homenaje a un poeta pastún, Kushal Khan Khattak, que vivió en el siglo XVII. Era conocido como el poeta guerrero, un guerrero de las palabras como Malala. Al contrario de su madre, Torpe Kai, quien no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, Malala aprendió a armar los libros desde muy pequeña. En los recreos, ella y sus amigas intercambiaban volúmenes de la saga Crepúsculo y de Harry Potter, sus preferidos. Durante la guerra, el niño mago tenía el poder de llevarlas muy lejos, a lugares donde podían divertirse y se sentían más protegidas. Como leía mucho, Malala también sabía mucho. Por eso, cuando hablaba, todos la escuchaban. A su padre le gustaba discutir sobre política, y con ella, porque Malala tenía una opinión sobre todo. ¿Y qué es lo que transformaba a esta niña en alguien tan especial? El hecho de querer saber, claro. A veces ella le preguntaba a las personas, otra a los libros, pero nunca se quedaba sin una respuesta. Era ese enorme deseo de saber el que la hacía tan especial. Lo que pasa es que en el Valle de Swat los niños no son estimulados para hacer preguntas, sino para simplemente escuchar a los adultos y aceptar
lo que dicen como cierto. En pastún, la palabra para pensamiento, soch, es la primera que para preocupación. ¿Y desde cuándo pensar es lo mismo que preocuparse? Pensar es bueno, la preocupación no. Cuando tú le preguntas a los niños de Swat Guli, ¿por qué? Muchos responden Sak, yo no sé. Asai, porque sí, y repiten Said, Said. Lo sé, solo que a veces sin saber. En la escuela es diferente, todos aprenden a pensar, los niños y las niñas también en las aulas separadas, porque así es en el Valle de Swat, las niñas por acá y los niños por allá. Eso es un poco desagradable, pero como dijo Malala un día, lo importante es estudiar. La vida de las niñas es un poco más difícil que la de los niños, porque ellas ayudan en las tareas domésticas y tienen menos tiempo para ser niñas y jugar y aprender. Pero también es cierto que ellas poseen una ventaja. Como las madres raramente pueden dejar la casa, las niñas son usadas desde pequeñas para llevar y traer los chismes de la aldea. Entonces aprenden a observar y a saber las cosas sin necesariamente preguntar. Así desarrollan un talento especial que llevan a la escuela, donde aprenden más rápido y obtienen mejores calificaciones. Los niños se ponen furiosos. Vaya a saber si no es por eso que aquellos hombres querían prohibirles estudiar a las niñas. Capítulo 5. Cuando caía la noche y el valle oscurecía, Ziaudín encendía la lámpara y le leía poemas a Malala. Era una forma de olvidarse de las amenazas. A veces Malala sentía miedo y lloraba bajito, escondida. En esos momentos recordaba que llevaba el nombre de una heroína, Malala de Maiwand. Entonces secaba sus lágrimas y con el velo, porque en el Valle de Swat todas las niñas usan el dupata o el chaul. A Malala no le gustaba esconder su rostro, como las demás, ni usar el burka, porque es muy difícil andar con aquello, contó un día, pero el velo de las musulmanas le parecía bonito. Hay muchas religiones en el mundo, ahí para que puedan ponerle pausa y leer los significados. Hay muchas religiones en el mundo y cada cual tiene su gracia. Y con él cubría sus cabellos negros y ondulados, lo que ayudaba a destacar sus lindos ojos almendrados. El rosado era su velo preferido. Los velos de Malala no eran solo bonitos y coloridos, también servían para esconder los libros. Así nadie se daba cuenta de que ella iba a la escuela. Todos los días ella tomaba un camino diferente. A veces iba por el río, otras atravesaba el mercado, todo para despistar las miradas ajenas. Cuando pasaba un hombre muy barbudo, ella apresuraba el paso, porque los hombres que les prohibieron estudiar a las niñas y destruyeron las escuelas del Valle de Swat tienen la barba muy larga. Es una de sus costumbres. Ellos se llaman talibanes y viven en las montañas, muy lejos de las escuelas. Lo curioso es que las tierras de Malala, talibán, quiere decir estudiante. Entonces, ¿cómo pueden no gustarle los que estudian? Lo que pasa es que cuando esos talibanes eran niños, ellos tampoco pudieron estudiar y no saben el valor que eso representa. Muchos fueron arrancados de sus familias cuando aún eran criaturas. En la Navidad de 1978, los soldados soviéticos invadieron Afganistán. El conflicto formó parte de la Guerra Fría. Las bombas caían del cielo y como lluvia y miles de familias huyeron hacia el otro lado de la frontera para vivir en campos de refugiados.
en Pakistán. Un día, antes de conocer la historia de Malala, visité uno de esos campos, Jalosai. Es un lugar muy, muy pobre. Las familias viven en carpas de lona, sin luz y con frío. Los niños tienen que buscar agua en pozos muy distantes. Andas descalzo porque el suelo es de tierra y tuvieron que abandonar todo lo que tenían, zapatos, juguetes, escuela. Fueron esos, fueron esos los campos de los que muchos niños fueron arrancando de sus familias y llevados a madrazas. A sus padres les pareció bien, porque allí ellos tendrían comida, ropa nueva, un lugar limpio y cálido para dormir, y estudio, cosa que no existía en los campos. Pero aquellos eran tiempos de guerra, y a los niños, en cambio, se les enseñó desde pequeño a luchar y usar armas. Cuando crecieron, se convirtieron en hombres muy violentos. Yo conocí a un talibán, tomé coraje y fui a su casa en Kabul, la capital de Afganistán. Se llamaba Abdul Salam, pero su apodo era Mullah Misil. ¿Por qué ese apodo? Porque dicen que derribó un helicóptero soviético con un misil disparado desde sus hombros. Era un hombre que tenía un ceño muy fruncido, incluso más que yo, que llevo el ceño fruncido en mi nombre. Hablaba sin dirigir la mirada, porque como otros talibanes también creía que una mujer no tendría que andar sin su esposo ni trabajar, y no le gustaban mucho los extranjeros. Pero después me di cuenta de que se trataba también de una persona triste. Su madre había muerto cuando él nació, y como era apenas un bebé, fue entregado a una madraza, donde creció lejos de su padre, sus hermanas y hermanos mayores. Su familia era nómade y siguió su camino, dejándolo abandonado. Luego vino la guerra y lo único que aprendió fue a luchar. Mullah Misil se transformó en un comandante militar de los talibanes. Seguía órdenes directas del jefe del grupo, Mullah Omar, quien, como muchos talibanes, nunca había aprendido a leer y a escribir. Este era conocido como Mullah Tuerto, porque había perdido el ojo derecho en una batalla. También era un hombre muy duro, embrutecido por la guerra. Cuando tomó el poder, después de expulsar a los soviéticos de Afganistán, empezó a hacer las cosas terribles. Les prohibió a las mujeres salir solas de sus casas y a las niñas estudiar. Otros lo imitaron en Pakistán y los talibanes aumentaron en número y acumularon poder. Un día invadieron el valle de Swat y fue cuando todo cambió en la vida de Malala. Vamos a quedar hasta aquí en la página 39 para poder subir esta parte y luego subimos la otra. Muchas gracias.